Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Vamos a dar inicio hoy al estudio del libro número 3, que se llama Entendiendo el llamado de Dios. Es un libro que tiene 11 lecciones y que nos ayuda a entender el llamado general de Dios para todos los creyentes. Es un, a mí siempre me ha gustado, desde que creí en el Señor, me emocionaba leyendo el testimonio bíblico de los llamamientos, cómo Dios llamó a Moisés, cómo Dios llamó a Abraham, cómo Dios llamó al profeta Eliseo, cómo Dios llamó a Samuel. Y siempre me gustaba leer esa parte del llamamiento. A veces la gente en la iglesia se hace diferencia entre el llamado a la salvación y el llamado al servicio. Pero nosotros entendemos que eso no son dos llamados diferentes, que el llamado a la salvación es también al servicio, como teniendo como ejemplo Tesalonicenses capítulo 1, cuando dice que los hermanos de Tesalónica se convirtieron al Dios, se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, cuando nos convertimos al Señor, cuando nacemos espiritualmente, cuando somos salvos, y cuando respondemos al llamado de Dios es para seguirle y servirle. Entonces, no son estudios para hablar del llamado vocacional o el llamado como oficio, que puede tener los creyentes, sino el llamado que incluye a todos los creyentes, en Cristo. Entonces, por eso vamos a estudiar estas 11 lecciones y bueno, sí, muchas veces cuando estudiamos estas lecciones, también podemos ser confirmados en un llamado especial que tenemos al servicio del Señor. Entonces, ya ese es otra cosa que es muy interesante. Pero así también el llamado nos tiene como resultado el compromiso, porque uno de los problemas de las crisis que tenemos en la iglesia es la crisis de compromiso. Entonces, pero muchas veces nosotros queremos que las personas se comprometan y hablamos en la iglesia del compromiso. De hecho, nosotros en este año en nuestra iglesia local, nuestro énfasis es mi compromiso con el Señor o nuestro compromiso con el Señor. Pero eso no se va a dar si no hay un entendimiento o una convicción del llamado de Dios. Es decir, el compromiso con Dios, con la iglesia, con la gran comisión, con su palabra, es una respuesta al llamado de Dios y a entender, comprender y tener esa convicción del llamado de Dios para nuestra vida. Entonces, esperamos que al estudiar estas 11 lecciones, en cada uno de nosotros se perfeccione, se aclare, se profundice esa convicción del llamado que tenemos a Dios, nuestra respuesta al llamado de Dios y nuestro compromiso con Dios. Vamos a pedirle al hermano Luis Montilla que él tenga la oración para iniciar los estudios de esta noche. Buenas noches, mis hermanos, Dios les bendiga. Oremos. Bendito Dios Padre, en esta noche te damos gracias por haber podido llegar a este momento de reunión. Gracias porque nos sigues capacitando para la obra. Gracias, Señor, por las personas que están presentes y por los que están por llegar. Ayúdanos, danos inteligencia, sabiduría y conocimiento para poder discernir tu palabra y aplicarla para poder bendecir a otras personas.
seas tú con nosotros, Señor, en esta noche con las personas que van a exponer, de tal manera que seas tú guiándolas, usándolas para enseñarnos, usándolas para que ellos también aprendan y usándolas, Señor, para que en este momento todos seamos bendecidos a través de tu palabra. Guía también al pastor Isaac en las posteriores explicaciones que dará, de tal manera que todos salgamos fortalecidos esta noche. Te lo pedimos en Cristo Jesús, en quien te damos infinitas gracias. Amén. Amén. Gracias, Luis. Entonces es su tiempo, hermana Maiko, para la lección número 1. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Aquí estoy sudando y aquí se supone que está haciendo frío. El Señor les bendiga grandemente. Amén. Espero en el Señor ser usada en esta noche para la dirección de esta lección. La primera lección de este libro. Un libro bien interesante porque es ese llamado de Dios y nuestro compromiso que asumimos al llamado. Me encanta el concepto que tiene el libro porque dice que son dos términos diferentes, pero que están ligados, pues porque hay un llamado, ciertamente, de nuestro Dios, pero está nuestro compromiso a atender y a aceptar el llamado. Y en este caso es el llamado a ser miembros comprometidos a participar en la iglesia local. En nuestra primera lámina del material tenemos la definición bíblica de lo que es la iglesia y la encontramos en Efesios 4. Aquí está desglosado por versículos y la definición de iglesia en este caso es a vivir y edificarse en amor. Lo encontramos en el versículo 2, donde dice siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. La iglesia está invitada a relacionarse con humildad, mansedumbre y paciencia. Eso también lo encontramos en el mismo versículo. A vivir como miembros del cuerpo, alentados y sostenidos por el Espíritu. Esto está en el 3 y el 4, donde dice, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. A permanecer firmes en una misma esperanza. Esto lo acabamos de leer ahí en el 4. Sujétese a Cristo como Señor y cabeza de la iglesia en una misma fe y un solo bautismo. Esto lo encontramos en el del 5 al 15. A adorar, glorificar al único Dios y Padre soberano y eterno. El versículo 6. A servir en la obra del ministerio según los dones que Dios nos da y la capacitación que recibimos en la iglesia. En este versículo está contenido todo esto que está desglosado aquí en la primera lámina del material, lo que viene a ser el concepto de lo que es una iglesia. Efesios 4, me voy a permitir ahora leerlo, quise leer primero el de cómo está desglosado en el material y quiero leer el pasaje completo. Dice, por eso yo que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Siempre humildes, amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Esfuércense por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuando ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso? De que ascendió, sino que también descendió. Lo que pasa es que estoy leyendo. A las partes bajas, o sea, a la tierra. El que descendió es el mismo que ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a una unidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Y así ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia de los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. Bueno, ahí está por completo encerrado y descubierto el concepto de lo que es la iglesia y bien definido. Definido como un cuerpo con una cabeza, que es Cristo, y todos sus miembros, pero no todos sus miembros por separado, sino todos sus miembros bien unidos y unidos a la cabeza, desempeñando cada uno la función que le corresponde este, según sea el miembro que representa, o como dice, según sea la acción del propio miembro. Entonces, podemos ver cómo el llamado a pertenecer a ser a la iglesia, a ser iglesia, está, está bien claro aquí, porque llama a todo esto que dice aquí, a vivir y edificarnos en amor. Es imposible que solitos, independientes, sin una interacción del cuerpo, como lo es la iglesia, eh, vamos a edificarnos en amor, porque ¿con quién lo hago? Dice edificarse en amor. Esto se refiere a unos con otros. A relacionarse con humildad, mansedumbre y paciencia. Relacionarse. ¿Cómo me relaciono si soy independiente? ¿Con quién me voy a relacionar con respecto a lo que es la fe, con respecto este, a esta nueva vida en Cristo, si no tengo un cuerpo o no estoy insertada en el cuerpo porque, al que correspondo? Dice también a vivir como miembros a vivir como miembros del cuerpo, alentados y sostenidos por el Espíritu. Esto tampoco es posible si estoy solo, si he creído en el Señor y no estoy en el lugar correcto, en el lugar que me corresponde, que es la iglesia. No puedo hacer esta acción de vivir como miembro de un cuerpo, a permanecer firmes en una misma esperanza, a sujetarse a Cristo como Señor y cabeza de la iglesia. Si no pertenezco, que aunque la definición también está, sabemos que somos iglesia, pero si no estoy en un cuerpo, en una iglesia local donde se dan las condiciones para desarrollarme, para, para llevar a cabo todo lo que describe precisamente este pasaje, entonces creo que es imposible, o sea, es muy difícil poder llevar a cabo todo lo que corresponde a la definición bíblica de iglesia por separados. Aparte de que nos llama en la última parte, dice a servir en la obra del ministerio según los dones que Dios nos da, la capacitación que recibimos en la iglesia. Es precisamente lo que nosotros estamos haciendo aquí, ¿verdad? Nos estamos capacitando. Y aunque los que estamos aquí somos de diferentes iglesias, en este caso pertenecemos a una misma denominación, la bautista, y estamos capacitándonos. Fíjense, a través de los diferentes medios que las iglesias llevan, las herramientas que utilizan para esto, para capacitar a sus miembros. Pero si no estuviera en la iglesia local, en este caso estoy en la primera iglesia bautista de Valencia,
Claro que podría hacerlo por mi cuenta, buscar, pero no es lo mismo, porque dice la capacitación que recibimos en la iglesia. Eso está aquí mismo en Efesios. Entonces, la definición de iglesia definitivamente es un cuerpo entrelazado. La definición de lo que es la iglesia nunca podrá ser por independiente, aun cuando cada uno de nosotros es iglesia, aun cuando cada uno de nosotros, por el Espíritu Santo morar en nosotros, pasamos a ser iglesia, pero nunca cumpliremos solo el concepto de que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Somos llamados a ser miembros de una iglesia local. Okay, búscame aquí. Es que mi ángel me ayuda. Ok. Vemos que en muchas iglesias, las diferentes iglesias o denominaciones tienen su forma y sus estándares, sus maneras de hacer miembro a los nuevos creyentes. Algunas de ellas, pues, los hacen miembro de una vez, al creer los bautizan. Hay otras iglesias que permiten que el creyente pase por procesos de precisamente discipulados iniciales, doctrinas básicas, y hasta a veces de ver cambios, que él pueda dar testimonio de cambios en su comportamiento. En nuestro caso, como iglesia, sabemos que nosotros llevamos a cabo un proceso. Eh, eh, Precisamente esto, enseñamos al nuevo creyente a través de la palabra, precisamente estas lecciones que estamos aquí llevando a cabo, enseñamos qué ha pasado en su vida, qué ha creído, en quién ha creído, cómo ha cambiado esto su vida según lo que dice la palabra, y una serie de, de pasos que como nuevo creyente debe ir asumiendo en su vida, una relación con Cristo. Entonces, el ser miembros de una iglesia local, pues depende de la misma iglesia, el proceso que tiene para sus creyentes. Pero la palabra nos dice, la palabra nos lleva, como ya nos lleva a ver en Efesios, que al creer en Cristo pasamos a ser parte de esa iglesia, porque Él es la cabeza y nosotros somos miembros. Pasamos a ser parte de la familia de la fe. Y esto es muy importante que lo enseñemos, que ya al creer en Cristo y al enseñar toda esta parte que hemos venido enseñando, a una vida transformada, santificados, todo lo que conlleva, pues el paso siguiente sería ser miembros de una iglesia local. ¿Por qué? Aquí está la base, porque en la iglesia local está el desarrollo de todo este ministerio, de crecimiento, de todo este ministerio, de desarrollarnos, no como individuales ya de creyentes en Cristo, sino como partes de un cuerpo. Podemos ver, vamos a ver aquí, en Efesios 2:19, que nos habla de esto, acerca de ser miembros de la familia de Dios. Pero también somos parte de un cuerpo que tiene sus manifestaciones en la iglesia local. Vemos en 8:11, vamos a Hechos 11:22, donde dice, aquí habla de la iglesia local, porque podemos ver que en Hechos y en los diferentes pasajes, en el mismo Efesio, nos habla de las iglesias locales. Hace referencia cuando habla de algún hecho o sucesos de las cosas que pasan, habla de iglesias locales. En este caso, vamos a ver en Hechos 11:22, donde dice, la noticia de estos sucesos llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y mandaron a Bernabé a Antioquía. Cuando él llegó y vio las evidencias de la gracia de Dios, se alegró y animó a todos a hacerse el firme propósito de pertenecer fieles al Señor. Vemos cómo aquí hace referencia a iglesias locales.
dice que la de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía. Entonces vemos cómo ya en este tiempo, pues la iglesia estaba definida. Como iglesias locales, habían ido naciendo las iglesias ya en las diferentes regiones. Eh, y vemos cómo desde el principio, pues los apóstoles se fueron reuniendo así, se fueron según su zona, ahí estaba la iglesia y ahí se congregaban, ahí se reunían para orar, para designar. Pero si no hubiese sido esto así, quizá no, el trabajo que ellos llegaron a hacer, pues hubiese sido mucho más cuesta arriba de lo que para ellos fue. Pero gracias a que se congregaron en iglesias locales, gracias a que se formaron según las regiones y como iban creyendo, pues se hacía más llevadero el trabajo, y sobre todo porque lograban enlazarse unas iglesias con otras. Entonces aquí podemos ver la importancia de la iglesia local y de ser miembros de una iglesia. Okay. Entonces, okay. Como miembros de una iglesia también tenemos llamados. Hay un llamado a ser un miembro bueno. Y tenemos aquí varias referencias bíblicas, como Filemón, miembro fiel de la iglesia de Colosa, nombra tanto a Filemón como la iglesia a la que pertenecía. Bernabé, miembro fiel de la iglesia de Jerusalén. Timoteo, en la iglesia de Listra. Y Epafrodito, miembro fiel de la iglesia de Filipos. Vemos cómo en cada uno de esos pasajes habla de estos hombres, de cuál fue su trabajo, un trabajo bueno, cuál fue su desempeño, eran fieles al Señor, fieles al llamado que habían recibido, pero cada uno de ellos pertenecía a una iglesia específica, cada uno de ellos pertenecía a una región específica. Y aunque se interlazaban para compartir el trabajo y hasta para evaluarse, pues cada uno tenía sus responsabilidades dentro de la iglesia a la que pertenecía, en la región a la que pertenecía. Y podemos ver cómo en los pasajes está definido así: Colosa, Jerusalén, Listra y Filipos. Entonces llama a ser un miembro bueno. Papi, aquí el material es aquí. Okay. Vamos a ver. ¿Y qué conlleva ser un miembro bueno? Pues tenemos un material muy completo y extenso que nos habla de algunas responsabilidades que debemos tener como miembros, y que se presentan como hace la referencia en el libro de Hechos, a través de todos estos pasajes, de las referencias bíblicas de estos hombres, de nuestros primeros apóstoles, nuestros primeros maestros, maestros de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y entre esas responsabilidades que debemos tener como miembros, pues para ser miembros buenos, está la comunión los unos con los otros, el partimiento del pan, perseverar unánimes cada día en el templo. Esto lo encontramos en Hechos 2:42 y en Hechos 2:46 al 47. Toda esta referencia de qué tipo de miembros debemos ser, cómo ser un miembro bueno, porque el llamado a ser miembros de una iglesia local conlleva entonces a ser miembros buenos. Entonces tenemos toda una descripción en Hechos, sobre todo en Hechos, que nos relata todo este movimiento y todo el trabajo que los apóstoles les tocó hacer para que pudiéramos en nuestros días pues tener la extensión del evangelio y de su palabra y de la palabra de Dios. Eh, entonces nos habla de las cosas buenas. ¿Por qué ser miembro bueno? ¿Porque somos muy buenos nosotros? No, porque son las acciones que nos conllevan a realizar la palabra de Dios. Y entre ellas está el partimiento
del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, en Hechos 2:46-47. Podemos aprender sobre nuestras responsabilidades tomando en cuenta las exhortaciones del apóstol Pablo a las iglesias. Aquí nos menciona dos. Los miembros deben vivir una vida digna del Señor, apartados de la idolatría. Pablo dijo a los miembros de la iglesia de Corinto: no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Esto lo encontramos en 1 Corintios 10:21. Entonces podemos ver que como miembros buenos es un llamado específico a apartarnos de las cosas abominables, apartarnos de las cosas que no honran a Dios, porque dice no pueden hacer las dos cosas juntas. No puede ser miembro de una iglesia y tomar la copa del Señor. Esto quiere decir, o sea, haber aceptado a Cristo y llevar su estandarte, llevar al Señor, decir que soy cristiano, pero entonces seguir participando de cosas abominables que no honran a Dios. Esto era el llamado de Pablo en ese momento y es el llamado también en la actualidad, porque eso no cambia. Dice, los miembros deben huir de la inmoralidad sexual. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera, y responde el mismo, de ninguna manera. Entonces, insiste y sigue la insistencia a la limpieza completa, a librarse de la inmoralidad sexual, a librarse de prácticas que no honren a nuestro Señor. Entonces, ser un miembro bueno, lo que debemos enseñar con respecto a ser un miembro bueno es cambiar las conductas. En este caso son extremas las cosas que Pablo aquí cita, pero tenía su razón de ser. Y en nuestros días pues deben ser aún más detalladas, porque hoy en día se cuelan muchísimas más cosas. Quizás estos son muy resaltantes en aquel tiempo, pues dentro de la población a la que Pablo le escribía, a los corintios. Pero en nuestros días los detalles son sublimes, las cosas de las que debemos apartarnos, de las que debemos limpiarnos, de las que debemos ya abandonar, a veces son hasta sublimes, que se nos cuelan. Y una de ellas es la tanta tecnología que tenemos, que si no la sabemos usar de una buena manera y de la mejor manera, pues no vamos a hacer esta prostituta que va a quitar, o sea, no vamos a poner nuestro cuerpo como una ramera en el sentido literal, pero sí es fácil que la tecnología y muchas cosas, el hombre de la tecnología por una de ellas, nos distraiga y nos aparte y aún más nos comprometa en caer de repente en estas cosas en las que Pablo nos está llamando como iglesia a apartarnos. Lo que es la inmoralidad sexual, prácticas que no agradan a Dios, es que la desidia es una de las cosas que hoy está invadiendo nuestras iglesias. Como miembros comprometidos, debemos dar un buen testimonio. Y muchas veces no es ni siquiera que hagamos algo malo, ni a veces no pueden ser ni siquiera los pensamientos, sino el no accionar. El no accionar no nos deja ser unos miembros buenos. El no accionar en ese compromiso del llamado que el Señor me ha hecho, que cada uno de nosotros sabemos, y así debemos enseñarnos a nuestros discípulos, el no accionar en el llamado que el Señor nos ha hecho, no nos permite ser miembros buenos. Entonces, la desidia en nuestros días es una de ellas. La apatía, para atender el llamado de Dios, la apatía para accionar, y hacer lo que nos corresponde. Entonces, debemos ser miembros que honremos primeramente a nuestro Señor y que honremos a nuestra iglesia. Si somos miembros de una iglesia local, pues debemos ser miembros que honremos ese lugar donde estamos. Porque si pertenecemos a una iglesia local y vivo bien distante y vivo mi vida como quiero, eso no me exenta de que por mi causa señalen mi iglesia.
de que por mi causa digan, o en caso nuestro digan, mira, las iglesias bautistas. De hecho, creo que de alguna forma nosotros somos para la gloria de Dios. Tenemos un buen título por ahí que nos dicen la gente del libro, porque nos empeñamos en escudriñar las escrituras, nos empeñamos en estudiar la Biblia, nos empeñamos, y no solo en estudiarla, sino en llevarla, en llevarla a cabo en nuestras vidas. Y eso es lo que enseñamos a los nuevos creyentes, eso es lo que enseñamos a nuestros discípulos. Entonces, ser un miembro bueno representa todo esto, hermanos, representa una transformación de vida apegada a lo que la palabra nos enseña. Aquí, para las láminas. Apegado a lo que la palabra nos enseña, vivir la palabra y enseñarlo. Y la mejor manera de nosotros ser discipuladores, de enseñar de guiar a un discípulo nuevo o a un grupo de discípulos, pues es poner ejemplo. Somos miembros buenos cuando llevamos a cabo lo que la palabra de Dios demanda de nosotros como iglesia, como miembros. También nos dice ser miembro útil, que sirva al Señor en base a los dones, talentos y habilidades. Esto lo dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Esto lo encontramos en 1 de Pedro 4:10. Y más abajo nos dice que sirva al Señor en base a las necesidades. Entonces, debemos ser miembros útiles, no solo ser miembros buenos, porque al ser miembros buenos es en nosotros, ¿verdad? Transformar, aprender, deglutir todo lo que es la palabra de Dios tiene para nosotros. Esto nos va a ayudar en esto, en ser miembros buenos, ejecutando lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Pero también debemos ser miembros útiles, y dice enseñando a otros lo que hemos aprendido. Enseñando y guiando, ¿verdad? Y con los dones y talentos que hemos recibido. ¿De quién hemos recibido los dones y talentos? De nuestro Señor a través del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que da los dones conforme le plazca. Entonces, dice que los ministremos a otros. No podemos recibir un don y guardárnoslo. Eso es pecado. Porque dice la palabra de Dios que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces no podemos tener un don dado por el Espíritu Santo y guardárnoslo. Vimos en Efesios la descripción de que el Señor designó, ¿verdad? A unos maestros, profetas, pastores y maestros. Dice que conforme a los dones dados, como le ha placido al Espíritu Santo. Entonces, ser un miembro útil es poner de manifiesto y al servicio ese don que el Señor nos ha dado. Servir. Dice que sirva al Señor en base a las necesidades. Entonces, ser útil es poner nuestros talentos en acción, a la orden y de acuerdo a las necesidades que como iglesia local donde nos encontremos, observemos. Ok, entonces, bueno, el material que tenemos de apoyo es bastante extenso. Hay algo que me encantó, pastor, y fue ese pacto a una iglesia. Qué bonito. De verdad que al leerlo, me imagino que todos los leímos, el que dice, aprendamos el pacto de una iglesia, porque este pacto encierra todo lo que lleva a ser un discípulo de Cristo, todo lo que conlleva ser miembro de una iglesia local, porque ahí nos estamos, en ese pacto es un compromiso a accionar y hacer, primero guiados por el Espíritu Santo, dejados llevar por Él, pero promover y poner en acción los dones que nos ha dado para enseñar a otros, porque no basta con creer y no basta solo con yo seguir todo lo que la palabra me dice para mí. Resulta que eso tengo que compartirlo, tengo que hacerlo extensivo para que la iglesia del Señor, el reino del Señor siga siendo extendido. Bueno, esto hasta aquí me hubiese gustado leer el compromiso, pero todos lo tienen.
es algo largo. El llamado a ser un buen miembro, eh, el llamado a ser un miembro útil, son un lazo. Son un lazo con el llamado a ser miembros de una iglesia local. Y eso debemos enseñar. Debemos crear esa necesidad. Si estamos discipulando, si el discípulo que tenemos, el grupo de discípulos, no asiste a una iglesia local porque los tenemos en una parte separada, pues debemos instarlos, instarlos a eso, a pertenecer a la iglesia local. Y en el caso de ser iglesias, de ser lugares distantes, pues debemos promover que ahí nazca una iglesia, porque al nacer de creyentes en Cristo, nacen sus discípulos, ahí debe haber una iglesia. Entonces, hacer que los nuevos creyentes y discípulos se enamoren de esta verdad, de este llamado a ser miembros de una iglesia local. Bueno, hermanos y pastor Eleazar, hasta aquí. Esta lección era corta, pero muy bonita, muy completo todo el material. Y qué importante en nosotros reafirmar esta verdad y para seguir llevándola así, bien afirmada. No podemos ser lo que el Señor nos ha llamado a ser independientemente, individuales. Se hace muy difícil. Que el Señor les bendiga. Gracias, hermana Maiko, por su presentación de la lección número 1. Es interesante que nosotros no vamos a tener quizá 1 o 2 horas para enseñar cada lección. Y es muy importante en cómo nosotros vamos a organizar la lección para compartirla con los nuevos creyentes. Y yo voy a darle algunas recomendaciones, por ejemplo, en diferentes lecciones, especialmente en este libro 3, porque el libro 3 tiene lecciones que son muy extensas, mucho más que la lección número 1. Y entonces nosotros tenemos que saber dónde debemos puntualizar las cosas y hacerlo también de la manera más sencilla posible. Ya sabemos por los libros que ya hemos estudiado que no es necesario que nosotros leamos todo el contenido de una lección. Precisamente los discípulos van a tener los libros y ellos van a poder leer completamente todo. Pero nosotros sí debemos ver en qué le vamos a enseñar. En esta lección, aparte de todo lo que la hermana ha compartido, es muy importante que nosotros la veamos así. Somos llamados a ser miembros de una iglesia local. Y hay 3 puntos principales. Los 3 puntos principales tienen que ver cómo nosotros debemos ser como miembros. Y tiene que ver con ser buen miembro, miembro útil y miembro fiel. Esos 3 aspectos son muy importantes que nosotros podamos describirlo, porque para responder al llamado a ser miembro de la iglesia local, entonces esos 3 puntos son importantes. Somos llamados a ser buen miembro, o un miembro bueno, como dijo la hermana, miembro útil y miembro fiel. Entonces, para nosotros explicar esa parte de ser un buen miembro, nosotros tenemos 4 referencias. En esa referencia, ahí nosotros podemos dedicar un buen tiempo. Porque eso van a hacer, por ejemplo, los discípulos no han visto cómo es un miembro de la iglesia. Y nosotros le vamos a mostrar el testimonio de 4 miembros. Le vamos a dar 4 referencias. Usted va a decir, debemos ser buen miembro como Bernabé. Ahora, como le hemos enseñado que hay que ser miembro de la iglesia local, por eso intencionalmente allí está Bernabé, pero ¿de qué iglesia formaba parte?
¿De qué iglesia era miembro Bernabé? Bernabé era miembro de la iglesia de Jerusalén. Y Bernabé era un buen miembro. Bernabé era un miembro generoso. Bernabé era ese miembro que ese miembro que estaba dispuesto, que estaba siempre disponible para todo, que ese miembro de buen corazón, ese miembro noble, ese miembro que estaba comprometido, ese miembro que cuando se necesitaba un voluntario era el primer voluntario de la iglesia. Si usted se da cuenta, cómo presentamos a Bernabé o cómo la Biblia presenta a Bernabé como el primer voluntario de la iglesia. Cuando la gente necesitaba vender necesitaban recursos para la obra de Dios. ¿Quién fue el primero? Bernabé. Fue el primero que estaba listo allá, vendió sus propiedades y sus bienes y lo dio a los apóstoles para lo que tenía que hacerse. Entonces eso nos muestra a Bernabé como el voluntario principal. Así como, por ejemplo, cuando la gente iba a enviar a alguien para encargarse de los hermanos de Antioquía, de discipular a la iglesia de Antioquía, ¿a quién enviaron? A Bernabé. Bernabé también, cuando Bernabé era ese hombre de buen corazón, ese hombre, ese hombre como que los pastores quieren clonar en la iglesia porque son hombres buenos, son hombres que tienen un corazón abierto para todo. Bernabé, cuando Pablo, los discípulos lo rechazaban, los discípulos principales, Bernabé fue el que lo introdujo en medio de los discípulos. Entonces, la Biblia nos muestra el corazón de Bernabé. Un hombre bueno, un hombre generoso, un hombre siempre dispuesto, un hombre voluntario en ese sentido. Entonces es importante que nos enfoquemos allí. El segundo ejemplo es el de Filemón. Filemón era ese miembro que era un apoyo en la iglesia. Filemón era miembro de la iglesia de los colosenses, de la iglesia de Colosas. Y nosotros sabemos la historia de Onésimo, aquel esclavo que Pablo le predicó en la cárcel, que creyó, y entonces Pablo escribe a Filemón. Pero cuando Pablo escribe a Filemón, hablándole acerca de Onésimo, Pablo destaca cómo era Filemón como miembro de la iglesia. Era el soporte de los hermanos, era el apoyo de los hermanos, era el hombre que servía de apoyo, de ayuda a todos los hermanos de Colosa. Era como ese miembro principal también que confortaba la vida de los hermanos, que apoyaba a los hermanos. Entonces, ese era Filemón. Y también está entonces Timoteo, que era miembro de las iglesias de Galacia. De las iglesias de Galacia estaba Listra, Derbe, Iconio, a los Gálatas. Entonces Filemón era miembro de la iglesia de Galacia y era ese miembro de buen testimonio, esa persona que todo el mundo hablaba de él en el sentido de que tenía un buen testimonio, una buena conducta. La gente sobresalía entre los demás por ese buen testimonio que él tenía. De hecho, Pablo, viendo cómo todo el mundo hablaba de él y todo, lo tomó para ser parte del equipo misionero. Pero también está Epafrodito. Epafrodito es ese miembro lleno de amor sacrificial, lleno de servicio abnegado. Epafrodito fue ese que se ofreció como voluntario para ir a llevar los donativos que la iglesia daba al apóstol Pablo, pero no solamente llevó los donativos, estuvo con él en la cárcel, lo atendió en su enfermedad, en sus necesidades, se enfermó y estuvo a punto de morir, pero él fue fiel ahí, él quería terminar, cumplir la misión que él había sido encomendado.
Entonces eran esos cuatro hombres, esas cuatro referencias son muy importantes que nosotros vemos en el discipulado. Entonces nuestros discípulos van a saber de cuatro hombres, de cuatro iglesias diferentes y cómo eran ellos como miembros. Y algunos de ellos entonces van a decir, bueno, a mí me gustaría ser como Bernabé, me gustaría ser como Filemón. Me gustaría ser un miembro así como Timoteo. Me gustaría ser un miembro como Epafrodito. Entonces ellos se van a identificar con eso. El segundo aspecto es ser miembro útil. Y en miembro útil sencillamente tenemos que enseñar que hay que servir a Dios en base a los dones y que todos tenemos dones que Dios nos da, pero también que hay que servir a Dios en base a las necesidades. Y eso es muy importante que nosotros lo hablemos, de servir a Dios en base a las necesidades. Y recuerden que es muy importante en el discipulado también los ejemplos que nosotros podamos dar o los testimonios que nosotros podamos dar. Yo, por ejemplo, he visto personas que no les gusta enseñar a los niños, pero había un momento que no había nadie para hacerlo. Entonces ellos decían, este no es mi fuerte, este no es mi don. Pero si hay niños que necesitan ser enseñados, entonces usted va a decir, no, ese no es mi don, pudiendo usted hacerlo. Entonces, muchas cosas para servir al Señor no es solamente de acuerdo a los dones, porque muchas personas se excusan de no servir en la iglesia porque dicen, ese no es mi don, ese no es mi fuerte. Pero hay que servir de acuerdo a los dones, pero también de acuerdo a las necesidades. Y hay que formar a los discípulos que nosotros tenemos que servir a Dios en base a las necesidades. Si se necesita hacer algo en la iglesia del Señor, aunque ese no sea mi fuerte, aunque ese no sea mi don, pero hay una necesidad, yo debo estar dispuesto para servir en lo que sea necesario en la obra de Dios. No solamente en lo que a mí me guste, no solamente en lo que a mí me haga sentir cómodo, sino en lo que sea necesario. Si es necesario hacer algo, que eso no es lo que a mí me gusta, pero que es necesario y puedo hacerlo, eso uno debe hacer. Y el otro aspecto es ser miembro fiel. Y ese miembro fiel, allí es muy importante la participación que nosotros debemos tener como miembro de la iglesia local, porque un miembro fiel es un miembro que se congrega con fidelidad. Pero usted sabe que a veces en la iglesia tenemos miembros hasta que les gusta ir a las reuniones administrativas para discutir, pelear, opinar. Pero entonces ellos les gusta estar en la reunión administrativa, pero no les gusta estar en el culto de oración. Y un miembro fiel no es miembro que solamente está los domingos en la iglesia. Un miembro fiel es aquel que está en todo lo que tenga que ver con la iglesia y con la obra, él está dispuesto a participar. Él no es un miembro así. Ahorita tenemos muchos miembros optativos. Así que, bueno, esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo, pero no son fieles porque no tienen ese compromiso de participar en todo lo que sea necesario en la obra de Dios. Entonces, esta es una gran oportunidad para nosotros enseñar cómo debe ser un miembro de la iglesia. Debe ser un buen miembro, debe ser un miembro útil y debe ser un miembro fiel. Y tenemos que enseñar eso porque de eso va a depender la clase de miembro que nosotros vamos a tener en la iglesia local. Entonces a veces tenemos miembros que son muy cómodos, tenemos miembros que son así, muy light, como dice la gente, porque ellos no han entendido que el llamado de Dios es hacer buen miembro, miembro útil y miembro fiel. ¿Cómo es usted en su iglesia local o cómo quiere usted ser en su iglesia local? Mire, yo escribí un testimonio ahí. Cuando yo tenía 17 años, 16 antes de cumplir 17,
Yo fui enviado para ser misionero y pastor encargado de una iglesia, de la Iglesia Bautista Central de Guanar. Y allí yo me conocí una hermana que se llamaba María Matos. Esa mujer era una mujer anciana. Y esa mujer era una anciana y ella vivía retirada de la iglesia. En su barrio, en Guanar, en el barrio La Importancia, donde ella vivía, no había una ruta que la dejara al frente de la iglesia. Y para esa mujer ir a la iglesia, uno más o menos, una persona normal, irse a pie desde su casa a la iglesia, se llevaba 30 minutos. Como ella era anciana y tenía problemas en sus piernas, ella duraba más de 1 hora para ir a la iglesia. Ella no iba sola a la iglesia. Ella se llevaba 2 nietos, uno de 7 años y uno de 5 años. O uno de 9 años y uno de 7 años. Ella se llevaba a esos nietos a la iglesia. Y para ella llegar a la iglesia, ella tenía que atravesar 2 avenidas peligrosas. Ella tenía que atravesar la carretera panamericana o la avenida o la autopista. Y esa mujer se iba antes de las 6 de la tarde, se iba para la iglesia. Los miércoles iba a la iglesia. Los viernes iba a la iglesia. Y los domingos ella estaba en la iglesia. Imagínense usted, los miércoles y los viernes cuando ella iba a la iglesia, cuando terminaba el culto, yo la acompañaba a la parada. Y no precisamente a tomar una buseta, sino a tomar un taxi. Y cuando iba en la parada, ella sacaba de su mochilita, ¿verdad? El dinero que ella había hecho para pagar el libre por la venta de helados que ella hacía en su casa. Y a mí me impresionó mucho la fidelidad de esa mujer. Porque ella podía decir, por ejemplo, no, yo voy a ir los domingos a la iglesia solamente. Pero tenía que ir los miércoles y tenía que ir los viernes. Y ella podía decir, no, yo no voy a llevar los nietos porque eso es muy fastidioso. Y dígame lo peligroso que era. Pero hermano, esa hermana lo hacía. Y lo hizo siempre. Y era un gran testimonio para la iglesia. Y para las personas que creyeron en su comunidad. Ese es un testimonio de un miembro fiel. ¿Ok? Ahora no. Ahora nosotros, los miembros, ahora, si acaso vamos los domingos a la iglesia. Pero si la iglesia hace culto en la semana, más bien a veces los hermanos votan para que eliminen los cultos en la semana. Hermano, vamos a eliminar los cultos en la semana. Vamos a quedarnos solamente con el culto del domingo. Y si hay en la semana, y si se le ocurre a un pastor decir, no, vamos a hacer culto 2 días en la semana, la gente, yo creo que le votan al pastor. ¿Ve? Entonces, pero es importante que nosotros entendamos nuestro llamado a ser miembros de la iglesia local y que seamos buenos miembros, miembros útiles y miembros fieles. Ok. Si alguien tiene alguna participación, algo que quieren aportar o preguntar, pueden hacerlo. Ya saben que esa es la dinámica y deben participar. Sí, pastor, hola, Yasneida. Ok. Yo saludos a todos los hermanos, Dios les bendiga. Gracias, hermana, por la lección. Quería decirle que me pareció importante, pastor, el testimonio el ejemplo que usted coloca allí de la iglesia de hoy, donde nos habla el testimonio de la hermana María Matos. Y me parece importante los ejemplos bíblicos, los modelos bíblicos que tenemos para mostrar o enseñar lo que es un buen miembro, un miembro útil, un miembro fiel. Y también me pareció esa parte final importante, el testimonio de la hermana. Y con ella pues muestra un modelo de
de lo que es ser un buen miembro, un miembro útil y fiel. Me pareció importante que a través de las narrativas de vida de otros podamos enseñarle a los discípulos lo que significa ser un buen miembro de una iglesia local. Me pareció muy importante el testimonio. Sí. Gracias, pastor, hermano. Bueno, a veces la gente se olvida de todo lo demás y se acuerda de la historia. Se olvida de la clase, pero se acuerda de la historia que le dimos. Ok. ¿Alguien más quiere participar? Por permiso. Luis Montilla. Hágalo. Sí, me llamó la atención lo siguiente, el no accionar en el llamado y el tener un buen testimonio. Nosotros como personas debemos de exigir, por decirlo de alguna manera, no quiero ser tan drástico, ¿no? Pero exigir a los miembros que guarden su testimonio. Nosotros cuando aquí en la iglesia estamos estudiando actualmente los principios bautistas, el tercer principio bautista nos llama la atención a que la membresía de la iglesia tiene que ser regenerada. Una membresía hecha de personas nacidas de nuevo, regeneradas por el Espíritu Santo, que han hecho una decisión personal y conscientes de arrepentirse de sus pecados, aceptar el sacrificio de Jesucristo. Y lo más importante, el compromiso que debe existir en querer extender el reino de Dios. Entonces, allí yo creo que los miembros tienen que ser, como usted ha dicho, como ha descrito también la hermana Maiko, responsables, útiles y fieles. De verdad que me ha llamado mucho la atención la clase, excelente, porque allí se puede plasmar perfectamente que es una exigencia de nosotros los bautistas el que las personas seamos útiles dentro de la iglesia. Y quiero terminar esto con la siguiente frase. Esdras 7:10 lo dice claramente. Esdras propuso en su corazón estudiar, escudriñar la palabra de Dios, aplicarla a su vida y enseñarla al pueblo. Nosotros no somos útiles si nosotros solamente leemos, aprendemos, pero no enseñamos. Y esa aplicación en nuestra vida tiene que ser una aplicación que sea en fidelidad siempre en la palabra de Dios. Gracias. Sí, señor, hay un tema que dice, hay un título que dice, ser miembro de la iglesia es un gran privilegio y una gran responsabilidad. Y la hermana habló acerca del pacto y lo importante del pacto. Mire, yo enseñé esto en Perú, en la primera iglesia bautista de Perú, no de Lima, porque es la primera iglesia bautista de Lima y es la iglesia Ebenecer de Miraflores, que es la primera iglesia bautista de todo el Perú. Y yo enseñé allá en aquel tiempo que íbamos de aquí de Venezuela, yo enseñé todo esto en la iglesia de Perú. Y cuando fui al siguiente año, me encontré con un líder de la iglesia que estaba rebelado contra el pastor, porque resulta que el pastor llegó y mandó a imprimir el pacto de la iglesia. Y el pastor enseñó esto y el pastor hizo que todos los miembros firmaran el pacto de la iglesia. Entonces ese hermano se rebeló porque él dijo, ahora ya no existen pactos y el único pacto es el pacto de la sangre de Cristo y el nuevo pacto y todo eso y lo otro. Y entonces el hermano estaba rebelde con eso. Pero es muy interesante que nosotros mantengamos, conservemos y enseñemos el pacto de la iglesia y todo eso, porque muchas veces hacemos miembros de nuestras iglesias, muchas personas con total desconocimiento de todo esto. Yo he recomendado que cuando vamos a bautizar a las personas, cada quien puede hacer lo que quiera, pero nosotros, por ejemplo, recomendamos que si usted tiene un nuevo discípulo, acompáñele en el proceso de su identidad en Cristo. Enséñele formando un carácter cristocéntrico, acompáñelo en el proceso de la formación de su carácter. Y denle por lo menos la lección número 1, está llamado a ser miembro antes que la persona sea bautizada. Y eso lo hace. Ok,
¿Alguien más? Ya no tenemos más tiempo. Vamos a entrar a la... Quisiera aportar una cosa pequeñita Bueno, con, de la hermana Briselda, tiene chance. con respecto a lo que usted nos compartía de enseñar a nuestros nuevos creyentes, a nuestros hermanos que estamos compartiendo los discipulados. El funcionamiento de nuestra iglesia, como fue expuesto, está excelente, todo eso. Pero también hay una parte del funcionamiento administrativo en el que nosotros también debemos instruir a nuestros miembros de iglesia. Por ejemplo, enseñarles cuál es la finalidad de como miembros comprometidos con la obra del Señor a ofrendar, cuál es la finalidad de desarrollar las reuniones administrativas, cuál es la finalidad de verdad de comprometerse no solamente en asistir los domingos a un servicio para escuchar la palabra, sino de cumplir con nuestro desarrollo de escuela bíblica dominical, porque eso es parte del crecimiento de la persona también dentro de la congregación. Entonces, que lo tengamos también en cuenta para reforzar eso. Es por lo menos lo digo por la experiencia en nuestra congregación. En Claro. algún momento, en algún momento fueron momentos rudos cuando la gente te acusa y te dice que el pastor se lleva los diezmos, cosas como esas, pues, que hemos escuchado en algún momento de otras denominaciones y que nosotros digamos, mira, no, nosotros trabajamos dirigidos por el Señor, para honrar al Señor, con decoro, todo lo hacemos con responsabilidad y se llevan actas, se dejan precedentes sentados y eso sería muy, muy bueno que nosotros pudiéramos reforzarlo. Era eso, pastor. Claro, sí, hermana Briselda, porque esto es, por ejemplo, en el área del discipulado. Ya hay muchas otras cosas que son importantes, interesantes, que se hacen a nivel de la escuela dominical, a nivel de la iglesia, de todo lo que tiene que hacer, porque hay muchas otras cosas que son necesarias para nosotros poder hacer. Está bien. Bueno, vamos a iniciar entonces la lección número 2 y Ángel está con nosotros. Ya tienes tu tiempo, Ángel, puedes hacerlo. Ok, buenas noches, amados hermanos. Señor les continúe bendiciendo. De verdad que para mí es un privilegio tener este tiempo, porque es una parte en la cual, bueno, he participado por un buen tiempo en nuestra iglesia. Y cuando leo aquí el título que dice compromiso, llamados a ser adoradores, compromiso de glorificar a Dios, me lleva o me inspira a buscar todo ese contenido que Dios tiene para nosotros y cuando nos hace ese llamado y cómo yo puedo transmitir eso a mi discípulo de una manera quizá pudiera ser sencilla, pero bajo unos aspectos que son importantes y que tenemos que hacer énfasis. Pero fíjense algo muy importante. Bueno, primero que nada, pudiéramos decirle a la persona que está siendo llamado o a los discípulos, enseñarle qué es lo que es ser adorador. Primeramente, muy importante este primer punto, el primer capítulo de llamado a ser miembro, porque es como la base, prepara el terreno, por decirlo de una manera, para también llegar a este punto donde aquí quizá pudiera desarrollar esos dones, como se decía en el estudio, y poder también irse intensificando más esa relación con el Señor. Porque, ¿qué significa ser adorador? ¿O qué es adorar? ¿Qué es la adoración? Digamos que la adoración es adorar a Dios, es la actividad más noble, elevada e importante que el ser humano puede realizar, así como dice en su palabra, que fuimos creados para eso. Y cuando el hombre pecó rompiendo así su relación con Dios, Él envió a su propio Hijo con el fin de redimirnos para que pudiéramos ser nuevamente verdaderos adoradores. Esto es lo que Jesús quería. Dar a entender a la mujer samaritana cuando le dijo el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. Y tan importante es ese tema que la adoración será nuestra actividad principal para toda la eternidad.
Lo podemos comprobar con frecuencia en el libro de Apocalipsis, donde todos los seres celestiales adoran a Dios sin cesar. A mí me llamó mucho la atención este pasaje. Le voy a pedir a Michael que por favor me lo ubique. Apocalipsis 4, 8 al 11, porque allí es como uno de los ejemplos y tomando en cuenta también las recomendaciones que decía usted, pastor. Tenemos ese mismo sentir que tenemos que enfatizar de dónde, o sea, cuál es la esencia, cuál es el propósito, por qué debemos ser adoradores o cuál es el llamado, el propósito de por qué somos llamados. Entonces, Apocalipsis 4 del 8 al 11 dice de la siguiente manera: cada uno de ellos tenía 6 alas y estaba cubierto de ojos, por encima y por debajo de las alas. Y día y noche repetían sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era y que es y que ha de venir. Cada vez que estos seres vivientes daban gloria, honra y acción de gracias al que estaba sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postraban ante él y adoraban al que vive por los siglos de los siglos. Y rendían sus coronas delante del trono exclamando: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Y es parte de la letra de un coro que contamos mucho en la iglesia también, pero digno eres, Señor y Padre y Señor Dios nuestro, porque todas las cosas existen por tu bendición, por tu gracia. Y esas cosas Él las comparte con nosotros a través de su palabra. Y eso es lo que Dios pone en nuestro corazón para poder compartir con nuestros discípulos. Y ¿cómo diría? Expresarle y hacerle entender la importancia que tenemos nosotros como adoradores, pues. Porque en lo personal, y la palabra me lo corrobora, es que es una relación íntima con Dios que nos permite llevar a cabo ser edificados por su palabra. Y en la palabra de Dios tenemos muchos ejemplos en los cuales podemos mencionar. Por ejemplo, en Génesis 4, 3 al 4, dice acá en el material que es la primera cita bíblica que registra un acto específico de adoración cuando Caín y Abel presentan ofrendas delante de Dios. Todos sabemos la historia que pasó allí, pero fue la primera cita según lo que dice el material y de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y en Génesis 4, 26 se introduce la adoración como asunto permanente con Enós, nieto de Adán, cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. También hace una referencia en Génesis 22 cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo en el monte Moriah. Ahí se hace la primera mención en la Biblia, Reina Valera 1960, del término de adoración, que en hebreo dice shashat, que significa inclinarse o arrodillarse en una postura de sumisión sin reserva. Lo que quiere decir que la palabra adorar implica nuestra sumisión total a Dios. Por otra parte, también nos podemos preguntar qué es la adoración, que encontramos que cómo es habitual en la Biblia. Esto no nos ofrece ninguna definición, sino que su forma de enseñar no es mostrando numerosos ejemplos. Y eso me gustó mucho porque cuando leo el material veo muchos ejemplos en los cuales hay muchos personajes que se muestran en adoración al Señor y nos dan así como lo que leímos ahorita en Apocalipsis 4, 8 al 11, cuando los ancianos decían santo, 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 y se postraban, cuando se decía santo, 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 se postraban ante nuestro rey. Y también está el ejemplo del rey David, cuando dice en el Salmo 18, te amo, oh Jehová, fuerza mía. Jehová es mi roca, mi fortaleza y mi libertador. Mi Dios es mi peña, en él me refugiaré. Él es mi escudo, el poder de mi liberación y mi baluarte. Entonces, allí podemos ver cuando dice, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado y seré librado de mis enemigos. Quien es digno de ser alabado. Y así sucesivamente, cuando vemos también
este amor que el Señor también nos muestra en primera de Juan 4:10, cuando dice, este amor es una pobre respuesta al gran amor que hemos recibido de él, porque primeramente él nos dijo, vamos a leer de todas maneras primera de Juan 4:10, donde dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Entonces, allí vemos el gran amor que tiene el Señor por nosotros y que nosotros, por mucho esfuerzo que hagamos, nos quedamos pequeños, pues. Y el mostrarle a nuestros discípulos ese amor de Dios, que a medida que nosotros nos vamos relacionando con Dios a través de su palabra y que esa relación crece cada día más, Dios nos va a bendecir de gran manera. Eso sí, claro, por supuesto, tenemos que aclararle que no es que Él tiene una varita mágica y eso lo sabemos todo, pero que nos va a permitir pasar por pruebas en las cuales vamos a ser, como quien dice, pulidos para glorificar su nombre. Pero en su momento, Él nos va a conceder los deseos de nuestro corazón. Así pues, la adoración genuina implica la entrega de todo lo que somos como una ofrenda de amor, y eso lo tenemos que decir también a nuestros discípulos. Ahí podemos encontrar una buena ilustración de esto, el sacrificio de los holocaustos que se realizaban en el Antiguo Testamento. Y eso lo podemos ver en Levítico 3:1-9. Que se lo puedo dejar para que lo puedan leer, porque es un poco largo. Sin embargo, cuando ahí pudiéramos decir que la adoración es una ofrenda del todo quemada, donde el adorador no se queda para nada para sí mismo, sino que entrega sin reserva a Dios, consagrándose su vida entera a Él. Y el apóstol Pablo también tenía ese tipo de sacrificio en mente cuando exhortaba a los cristianos en Roma, cuando decía en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y si meditamos un poco, más en esto, rápidamente nos daremos cuenta de que la expresión plena de este tipo de devoción la encontramos en Cristo cuando entregó su vida al Padre en la cruz. Efesios 5:2 dice, Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Podemos concluir que en esta parte, en este punto que podemos concluir allí, que de todo esto es que no podemos reducir nuestra adoración a unas bonitas expresiones de nuestros labios, porque antes de que Dios escuche lo que decimos primeramente, mira nuestro corazón. Por esta razón, por la que tanto Jesús como los profetas del Antiguo Testamento tuvieron que reprender reiteradamente al pueblo de Israel. Respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Este pueblo de labio me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y esto fueron palabras de Jesús cuando estaba haciendo esa acotación digamos, para hacer ver al pueblo que cuál era esa verdadera adoración que él quiere, que él requiere o que él estaba esperando. Por eso cuando le decía a la samaritana, cuando Jesús enseñó a la mujer samaritana que la adoración debe ser consciente y no una experiencia estática e irracional. Y él le decía que adoramos lo que sabemos. ¿Y qué sabemos? Y eso es lo que tenemos que enseñarle nosotros a nuestros discípulos, esa adoración genuina, que viene dada de estos ejemplos, de estos personajes, que viene dada desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Y ahí también Jesús le enseña que Dios demanda una adoración en espíritu y verdad, como lo dice en Juan 4:24. Ahora, específicamente, ¿qué debemos enseñarle al discípulo? Precisamente esta parte muy importante, que es adorar en espíritu y que es adorar en verdad. Como dice Cal Material, dice que adorar en espíritu significa adorar con un corazón y un espíritu vivos y comprometidos con Dios. Y un espíritu que no ha sido regenerado, nacido del Espíritu Santo, no puede adorar a Dios.
Yo colocaré allí también que debería, adorar en espíritu es como lo hacía el rey David, cuando él lo hacía con un corazón sincero y arrepentido. Como lo decía cuando él conversaba o dialogaba o oraba ante el Padre en el Salmo 51, que ten piedad de mí, oh Dios, y él le confesaba sus pecados y le decía que contra ti yo he pecado. Y eso es importante para poder darle esa certeza al discípulo de que adorar a Dios le va a permitir tener esa tranquilidad y esa paz que tan solamente el Señor promete. Por otro lado, tenemos también que adorar a Dios en verdad significa acercarse a Él de la manera cierta o correcta, o de la manera correcta, aunque hay una sola forma, como dice en el material también, y lo comparto, que es adorar a Dios en forma sincera y verdadera. Y solo hay una forma mediante su Hijo Jesucristo, perdón. Solo hay una manera mediante su Hijo Jesucristo, y lo vemos en Juan 14, 6 y versículo 21, que dice de la siguiente manera. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y el 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda es él es quien me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y adorar a Dios en forma sincera y verdadera viene dado de ese pasaje tan hermoso. Por lo que pudiéramos decir también, concluyendo ya al punto, y que me pareció muy importante que pudiéramos extraerle más, pero el énfasis principal que debemos darle a este punto es que nuestra adoración debe ser verdadera, en una rendición total a Dios para amarle, servirle, obedecerle y glorificarle. Pero sobre todo, adorar a Dios en espíritu y verdad. Esa es la parte más importante que tenemos que nosotros ir, como quien dice, sembrando, ir colocando, ir, como quien dice, sembrar y regar y decirle y practicar y estar con esa persona, con ese discípulo y exhortarle de manera en amor fraternal para que puedan adorar al Señor en espíritu y verdad. Bueno, pudiera extraer más, pero bueno, de verdad que me pareció interesante esto que estamos compartiendo. Aquí dice también, pudiera decir, en la tentación Jesús se rindió totalmente al amor del Padre. Y cuando le dijo a Satanás, al Señor tu Dios adorarás. Nadie vale más o es más importante que amar a Dios. Nada trae mayor satisfacción al hombre y nada nos trae mayor felicidad, placer y contentamiento. Y con relación al tiempo que usted compartió con nosotros, que dice que Jesús dedicó 40 días, y nos sugiere que hagamos lo mismo, pero es inconcebible que el creyente no tenga tiempo para Dios, para orar. Y es algo más o menos como el testimonio que daba. Y pues ahí podemos dar muchos testimonios también, porque a veces yo vivo lejos de la iglesia, donde queda mi iglesia. Pero el Señor nos coloca en nuestro corazón asistir allá porque tenemos un compromiso con el Señor. Y es ese llamado. Y ese ejemplo, ese testimonio es el que también le damos a nuestros discípulos para lograr alcanzar la gloria y la honra del Señor, para que ellos puedan vivirla. Lo que nosotros vivimos lo compartimos con nuestros discípulos. Entonces muchas personas dicen, cónchale, pero ¿cómo hacen ustedes para venir para acá? Que eso queda tan lejos que no... Bueno, el Señor es el que se encarga de así como quien dice, de proveernos el sustento o los medios necesarios para poder llegar. Pero es cuestión de llamado, y definitivamente cuando el Señor llama es un llamado irrevocable. Y a mí en este particular
me llama mucho la atención también porque la adoración debe ir respaldada de bases bíblicas, por supuesto, así como una práctica que tengo yo, que el Señor me puso, cada canto que realizo lleva una base bíblica. Y bueno, de verdad que eso ha tocado a muchos hermanos y me han dicho que, bueno, cuando el Señor te coloca allí a dirigir, el Espíritu Santo se conmueve, pero es el Señor definitivamente, no soy yo, porque de verdad que nosotros somos pocos para el Señor y el Señor es el que se encarga de engrandecer su gloria y su honra a través de nosotros. Bueno, este es parte de lo que quería compartir con ustedes y nos pudiéramos, bueno, ustedes cada uno tiene las preguntas, por supuesto esa pregunta uno se las deja a los discípulos y lo practicamos, lo podemos compartir con ellos, pero le damos gloria al Señor. Pero me llama la atención que terminaría con diciendo qué significa para usted adorar en espíritu y qué significa para usted adorar en verdad, como para ponerlos a pensar y dejarle esa, digamos, esa tarea importante de que puedan descubrir lo que el Señor tiene para ellos. Bueno, el Señor les continúe bendiciendo. Gracias, Ángel, por tu presentación de este tema llamados a ser adoradores. En este tema hay una palabra clave que guía cada subtítulo o cada título de la lección. Y la palabra clave es respuesta. La adoración es una respuesta. Es una respuesta a la revelación de Dios. Es una respuesta a rendirnos totalmente a Dios para amarle, servirle, a obedecerle, glorificarle. Y eso es muy interesante. A mí me gustaría que que usted se aprenda bien la historia de Jesús y la mujer samaritana, porque quizá usted se la sabe, pero presentarla desde esta perspectiva de la adoración. Porque ahí, a través de esa historia, está la afirmación de que la adoración es una respuesta a la revelación de Dios. Nosotros sabemos que no podemos conocer a Dios por nuestra propia, y por nuestro propio intelecto, por nuestra propia capacidad, sino que conocemos a Dios porque Él se nos ha revelado. Entonces, la adoración es una respuesta a la revelación de Dios y que usted pueda ver paso a paso cómo la mujer, por ejemplo, cuando la mujer vio a Jesús, primero lo vio como un extraño y ella le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy una mujer samaritana? Pero después lo vio como un profeta y le dijo, me parece que tú eres profeta. Y luego, entonces llegó a reconocerlo como el Cristo, como el Mesías y como el Hijo de Dios. ¿Cómo se dio esa transformación en la vida de la mujer? Se dio por la revelación de Dios. Cómo Jesús se reveló, lo que Jesús le reveló a la mujer. Entonces usted puede aprenderse los aspectos. Le reveló el amor de Dios. Porque Jesús le mostró que para Dios no hay acepción de personas. Y que Dios ama a todos y no tuvo problemas en acercarse a ella siendo samaritana. Pero le reveló la gracia de Dios. Le dijo, si tú conocieras el don de Dios, la gracia de Dios. Pero le reveló también su preeminencia. Ella le dijo, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Jesús no lo negó. Le reveló también su eternidad.
Y cada aspecto que dice cómo se reveló, qué le reveló a la mujer, cómo se reveló, le reveló su omnipotencia, le reveló la insuficiencia humana, le reveló su aceidad. Cuando yo mandé a revisar el libro, el que me estaba revisando dice, pastor, ahí se equivocó, ahí no es aceidad, es ansiedad. Pero no es ansiedad. Aceidad es un término teológico que significa que Dios tiene, la facultad de existir por sí mismo, como cuando dijo yo soy el que soy, ¿ve? Entonces, el único que puede llenar nuestra vida, que puede satisfacer nuestra vida. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué la vida de los creyentes de la iglesia es tan pobre en la adoración? Porque la gente está a falta de esa revelación de Dios. ¿Y por qué está falta de esa revelación de Dios? Hermano, es que ahorita tenemos un tipo de creyente que no leen la Biblia, que no tienen su tiempo con Dios, que esperan el domingo para ir a la iglesia y escuchar la predicación del pastor. Entonces tenemos unos creyentes pobres en su vida de adoración, porque no conocen a Dios. Entonces, la adoración es una respuesta a la revelación de Dios. Y nosotros tenemos que conocer a Dios. Mientras más conozcamos a Dios a través de su palabra, entonces más vamos a nosotros a crecer en nuestra vida de devoción y de adoración a Dios. La adoración es una respuesta de Dios para rendirnos totalmente a Él. Y esos 4 ejemplos son muy interesantes. Rendirlos totalmente a Él para amarle, como el hermano dijo en la tentación de Jesús, que Él dijo, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, y que debe ser el ideal del cristiano. La adoración es rendirnos totalmente a Dios para obedecerle, como Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, cuando se fue con el muchacho al monte Moriah, ¿qué dijo? ¿Qué le dijo a su esposa Sara? Le dijo, el muchacho y yo vamos al monte a adorar. Porque la adoración era obedecer. Por eso una canción dice, mi mayor adoración es la obediencia. Entonces, adorar es rendirnos totalmente a Dios para obedecerle. Adorar es rendirnos totalmente a Dios para servirle, como lo hizo Josué cuando afirmó, no al principio de su vida, al final de su vida, todo lo que Josué hizo de su juventud fue servir al Señor, y al final dijo, y afirmó y reafirmó y dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Adorar a Dios es rendirnos totalmente a Él para glorificarle, como Pablo cuando decía, todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo para la gloria de Dios. Resaltar lo que el hermano dijo de adorar en espíritu y en verdad, eso es el centro de la lección. Pero también hay aspectos prácticos de la adoración que no debemos pasar por alto. ¿Cómo nosotros podemos medir si usted tiene una vida de adoración a Dios? Bueno, está bien, es difícil medirlo, pero hay indicadores que nos muestran. Hay aspectos prácticos que nos muestran cómo es nuestra vida de adoración a Dios. Y ahí hay 5 aspectos prácticos. Primero, dele a Dios la primera hora de cada día. Imagínense, esos creyentes que se levantan en la mañana y se van a trabajar sin darle a Dios la primera hora de cada día, sin tener ese tiempo para orar. Bueno, no necesariamente 1 hora, pero sin tener ese tiempo para orar y leer la Biblia cada día, tener ese tiempo primero con Dios, tener ese culto. Romanos 12 dice culto racional, pero debería decir, no debería decir, sino que nosotros podíamos entenderlo, ese culto personal o ese culto individual que nosotros debemos hacer, nuestro tiempo devocional con Dios.
Entonces, ¿cuáles son los indicadores de la vida de adoración? Primero, que que damos a Dios en la primera hora de cada día. Segundo, que damos a Dios el primer día de cada semana, que es el día del Señor y el día que nosotros dedicamos para el servicio del Señor, para el culto, para la iglesia. Tercero, dar a Dios la primera consideración de cada decisión. ¿Qué significa eso? Bueno, que no voy a dar ningún paso, no voy a tomar ninguna decisión, no voy a hacer ninguna acción sin consultar a Dios, sin primero buscar el consejo de Dios, buscar la dirección de Dios. O sea, yo quiero saber qué dice Dios acerca de lo que yo voy a hacer. Dios lo aprueba, no lo aprueba, es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Yo quiero saber, yo quiero tener el consejo de Dios y buscar el consejo de Dios para cada decisión y para cada paso que voy a hacer. Pero no en último lugar, porque la gente, muchas veces nosotros buscamos a Dios cuando ya nosotros dimos los pasos, hicimos todo. Entonces, cuando ya estamos todos enredados, pero no antes de tomar las decisiones que tenemos que tomar. La primera consideración de cada decisión es el primer y el principal consejo que buscamos en Dios. Eso es un indicador de nuestra vida de oración. Pero, por ejemplo, los creyentes que toman decisiones, hacen acciones y hacen todo, y ellos no toman en cuenta nada, ni a Dios, ni a la iglesia, ni la palabra, ni nada. ¿Cómo es su vida de adoración? Número 4. Entonces, la primera porción de nuestra ganancia. Y usted sabe que en la adoración, el dar nuestros diezmos es parte de la adoración. Cuando se habla de Abraham que dio los diezmos, ahí estaba en una escena de adoración. Cuando Jacob dijo, hizo su compromiso que dijo, esta piedra he puesto por señal, Jehová será mi Dios y de todo lo que me diere, en Génesis capítulo 28, el diezmo apartaré para ti. Eso es parte de la adoración. Entonces, eso es un indicador, un aspecto práctico de la vida de adoración es cuando yo le doy a Dios la primera porción de mis ganancias, cuando yo doy mis diezmos y ofrenda con fidelidad. El primer lugar en mi corazón. Es el quinto indicador. Cuando yo, como dice la Biblia, busco primero el reino de Dios y su justicia. O cuando, como dice el Salmo 91, por cuanto en mí ha puesto su amor, su corazón. La Biblia dice, donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Entonces, esos indicadores son muy importantes para medir cómo es nuestra vida de adoración a Dios. Y recuerden que la adoración es una respuesta a Dios, a su revelación, a su llamado y a rendirnos totalmente a Él. Ok, preguntas y aportes que quieran hacer a la lección pueden hacerlo. No tiene ningún aporte. Tanto silencio me aturde. Quedó clara entonces. No, sí, yo quisiera, buenas noches. Buenas noches. Por aquí Fabiola. Yo quisiera resaltar algo que es muy importante para el creyente o para el discípulo de Jesucristo. La adoración debe ser un estilo de vida, no solamente una actividad. Quizás estamos acostumbrados a que, bueno, adoración es una actividad cuando vamos al servicio, cuando cantamos. No, la adoración no tiene nada que ver con los cantos, tiene que ser un estilo de vida para el creyente, vivir adorando en todos los aspectos de su vida, tener a Dios como ese primer lugar y como usted lo decía, pues, obediencia al Señor. Amén. Gracias, Fabiola, por tu comentario. Adoración es un estilo de vida. Está bien. ¿Alguien más quiere hacer una participación? Aporte a la lección.
Buenas noches, hermana, Dios le bendiga. Amén. Bueno, sí, quería resaltar algunos aspectos importantes en relación a lo que estamos tratando el día de hoy, pero también en la práctica que estamos haciendo como discipuladores. Y esta semana yo pude tener la bendición de escuchar a una discípula cuando le explicaba la lección número 2 del segundo tomo, hablando de la santidad. Y yo tomaba como referencia lo que el material nos enseña sobre la vida de Marta y María cuando fue Jesús a visitar a Lázaro. Yo le explicaba a ella que me diera un ejemplo práctico de su vida, como ella decía, bueno, si estoy en la iglesia, pastora, y hay una actividad y me llaman a servir la comida, pero está en la predicación, yo debo de escuchar la predicación y tener ese alimento espiritual. Para mí lo más importante, según lo que me enseña la Biblia, es que debemos de estar preocupados y lo demás, todo tendrá su tiempo. Entonces, me sorprendió porque no esperaba esa respuesta, pero le doy gracias al Señor en eso, porque veo que el material es muy práctico y llega de una manera sencilla y edificante a la vida de los hermanos, de los discípulos en este caso. Ahora bien, en cuanto a la oración, ¿no? que mencionábamos en este momento, es importante entender eso que la hermana estaba mencionando. Es un estilo de vida, más que una reacción. Aunque es una respuesta, es más que las reacciones que hoy vemos en nuestro día diario como creyentes, es que reaccionamos cuando estamos en un dándole al Señor, pero debe ser una respuesta, que es lo que nos está enseñando en esta noche el material o la enseñanza. Entonces, me estoy como que enfatizando a las hermanas que estoy discipulando eso, lo que es la verdadera adoración, la palabra de Dios, no de mi perspectiva como creyente, no de mi perspectiva como discipuladora, no de mi perspectiva como en mi vida diaria, sino lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Que hoy estoy aprendiendo es eso que usted está enfatizando, Pastor Isaac, que es enfatizar las referencias bíblicas. No es una referencia de cualquier persona, es lo que enseña la palabra de Dios, porque de esa manera entonces el creyente va a crecer, ser una base sólida, porque cuando nos llenamos de bases superfluas, es decir, de mi experiencia como creyente, de comentarios X, entonces el creyente crece flojo. Pero cuando hacemos ese énfasis en las referencias bíblicas, entonces siento y lo estoy experimentando ahorita con estas hermanas que están creciendo sólidamente. Y creo que, bueno, quería resaltar ese aspecto. Oh, amén. Ok, sí, señor. Gracias, hermana, por su comentario. Hay que, el, todas las cosas se complementan, pero la base debe ser las referencias bíblicas. Y las historias bíblicas son las que mejor nos ayudan a afirmar cada principio que precisamente está allí en las escrituras. ¿Alguien más? Sí, que tema tan, no sé, tan completo para nuestro corazón, lo que es la adoración, porque es eso, es un estilo de vida, pero vemos que parece que la base de todo es el rendimiento nuestro ante nuestro Señor, ante nuestro Dios Todopoderoso, o sea, el que Él sea primero en todo, en todo. Esa es la base de la verdadera adoración o el principio de la adoración, porque la adoración es a Él, es a nuestro Dios, a nuestro Padre. Y la base para nosotros es esa rendición, es tomarlo en cuenta a Él. Podemos ver ahí con el principio, los principios para un adorador, que son rendición, rendición, rendición. Primer día de la primera hora del día, primer día de la semana, las decisiones. Ahora yo que
para tomar cualquier tipo de decisión, hasta pueden ser tontas, podría decir cualquiera, ¿no? Pero es que yo le pregunté a Dios y esto, yo lo consulto con mi padre. Para mí es indispensable, sea cual sea la decisión, hermano, la que sea. Yo, Señor, será, Señor, Padre, y oro, Padre, si es esto, ayúdame hasta salir y si tengo que hacer primero algo, esto, yo le pido, bueno, Señor, en todo, en todo. Entonces, ese rendimiento o ese ponerlo a Él en primer lugar para, para todas las cosas relacionadas en nuestra vida, para quién es lo importante. Ahí es donde está la base de la adoración. Cuando nuestro corazón se rinde delante de nuestro Señor, para que Él sea primero, porque Él es lo importante. Sí, qué bueno. Vino a mi mente, nosotros estamos estudiando estamos estudiando los lunes, los cursos de MINS, y estamos estudiando precisamente Tesalonicenses. Y nosotros estábamos hablando acerca de el ejemplo de, no, perdón, no era eso. Yo estuve enseñando el sábado en la primera iglesia bautista de Guanare a los hombres bautistas de Guanare. Y le estaba enseñando el tema matrimonio con amor. Entonces, hablamos un poquito acerca de Lea, porque Lea, nosotros sabemos que fue una mujer que ella siempre buscó esa aceptación de parte de su esposo y ese amor de parte de su esposo. Y entonces ella tuvo su primer hijo y ella le puso un nombre por allá y dijo, ahora sí mi esposo me va a amar porque le di un hijo. Y Jacob no le ponía mucho cuidado. El corazón de Jacob estaba sobre Raquel. Y entonces tuvo el segundo hijo y dijo, ahora sí me va a amar mi esposo. Y no pasaba nada. Y tuvo el tercer hijo. Y dijo, ahora sí me va a amar mi esposo porque ya le he dado 3 hijos y la otra no le he dado ninguno. Y no pasó nada. Y ella vivía como mendigando el amor de su esposo. Pero cuando tuvo el cuarto hijo cambió. Y ella dijo, ahora voy a alabar a Dios. Voy a adorar a Dios. Y le puso por nombre Judá. Y dijo, ahora voy a adorar a Dios. Ahora voy a alabar a Dios. Y su actitud cambió. Y su vida cambió. Y los hijos después de Judá le puso el nombre así de bendecida, afortunada. Y fue una mujer que Dios recompensó. Porque Raquel después se murió. Y ella fue la que crió todos los hijos de Jacob. Y ella llegó a ser la esposa principal. Y no solo eso, la línea genealógica hasta Jesús fue por Judá, fue por ese hijo que ella dijo, ahora voy a adorar a Dios. Y eso muestra un cambio en nuestra vida. Nosotros debemos vivir una vida para adorar a Dios, para alabar a Dios. Y nosotros, cuando realmente nosotros adoramos a Dios, cuando nuestra vida está centrada en Dios, sí hay dificultades, sí hay carencia, sí hay circunstancias difíciles en la vida, pero la vida de nuestra tiene un sentido diferente cuando nosotros realmente somos adoradores de Dios, cuando nosotros realmente alabamos y vivimos para adorar a Dios, sea lo que sea que tengamos que vivir en nuestra vida. Y así debe ser nuestra actitud como cristiano, como discípulo y como siervo del Señor. Bueno, podemos a terminar. Voy a terminar aquí.